Hay más de algún mexicano preocupado por este tema de los Paradise Papers, estos papeles en el paraíso, hecho denunciado a partir de datos, archivos de una empresa que se encarga, Applebee, que se encarga de colocar en paraísos fiscales grandes fortunas a nivel internacional. En este tema, según se reveló el día de ayer por parte de este consorcio internacional de periodistas de investigación, son 96 medios de comunicación, pues prácticamente en todo el mundo occidental, los que avalan este trabajo. En México hay quien lo ha publicado ya, por supuesto también, el semanario Proceso, por ejemplo, y otros medios de información. Resulta que bueno, pues hay entre todo el cúmulo de personas señaladas por estas, entre comillas, filtraciones, se habla de líderes internacionales, comenzando por la reina de Inglaterra, Isabel II, se habla de el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, se habla del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, entre otros dignatarios, personajes famosos, en fin, se habla de élite empresarial, de integrantes del mundo del entretenimiento, se menciona a Madonna, se menciona a Bono, el líder de la banda U2, por señalar los más connotados. Pero te le digo, en toda esta lista también se habla de la presencia de 62 mexicanos en este tema. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, presidido por María Amparo Casar, ha estado también al tanto de esta indagatoria, a través de Ignacio Rodríguez Reina, de Alejandra Chanik, a través de varias periodistas, investigadores que han tenido en sus manos conocimiento de esto, que todavía no se acaba de revelar a plenitud, me refiero a los mexicanos. Y saludo con mucho gusto a la doctora María Amparo Casar, porque ella tiene información, tiene observación y tiene análisis de todo esto que según parece es más escandaloso, más voluminoso incluso que el asunto de los Panama Papers que se dio a conocer tiempo atrás. Doctora Casar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Híjole, con mucho gusto muchas estar tardes, aquí, muchas tardes, con mucho gusto estar aquí. ¿Qué tuvo que ver Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en todo esto? Bueno, mira, este consorcio del que acabas de informar, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Sí, que en esta ocasión, digamos, sacó la información vía un diario alemán que se llama el Süddeutsche Zeitung. Süddeutsche Zeitung. Pronuncia sí. Bien, por favor. Por favor, ya, es que no he aprendido bien de tus clases, pero ya, lo voy a hacer mejor, maestro. Bueno, hay algunos mexicanos. Los Panama Papers. Son los mismos, porque es el mismo consorcio. The Guardian. En el caso, sí. Utilizan diferentes medios, ¿no? Sí. En el caso de México es importante destacar, ya mencionaste algunos importantísimos periodistas. En el caso de México son solamente 5 mexicanos que pertenecen a este consorcio. Uno de ellos es Daniel Izárraga, que está en Mexicanos contra la Corrupción y ha estado a cargo de todas estas investigaciones con todo el equipo de investigación periodística en Mexicanos contra la Corrupción, junto con Proceso, Carmen Aristegui, ya mencionaste a Alejandra Chanik, en fin. Los 5 que tienen acceso a esto. La información nueva de esto que se llaman los Paradise Papers, que viene después de los Panama, que tanto ruido hizo. En este caso estamos hablando, imagínate, Pepe, de 13.4 millones de archivos, claro, van desde 1950 hasta ahora. Por eso aparece gente como un sindicalista como Gamboa Pascual, ¿no? Sí, el ex líder de la Confederación de Trabajadores de México, ya fallecido, a quien se le menciona de haber tenido dinero, fruto de su trabajo, supongo, no sé de qué, de sus robos, en fin, y depositado en cuentas, pero no es una gran cantidad, se habla de 15 millones de dólares. No. Digo, comparado con otras fortunas inmensas, ¿no? Qué bueno que... Y se habla del padre Maciel, Marcial Maciel, fundador de los que es otro de los que ya no está entre los vivos, pero que también amasó grandes fortunas. Pero vaya, el caso que dices de Gamboa Pascoe, que pues 15 millones de dólares, uno sí se pregunta, no es que uno esté en contra de que la gente pueda ser exitosa y hacer dinero, pero 15.5 millones de dólares, un sindicalista
fiscalista simplemente lo encuentro pues muy difícil. A ver qué pasa con con estas investigaciones, con esta información que por suerte se puede dar a conocer. Y digo por suerte, Pepe, porque no se trata nada más de causar escándalo ni de señalar, sino de que esto tenga consecuencias. Y las cosas sí tienen consecuencias. Te doy una nada más para poner en contexto a nuestro público. Cuando sacamos los Panama Papers, el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, se puso a investigar y recuperó no una gran cantidad, pero se recuperó a raíz de esas investigaciones, de esas empresas que aparecieron en los Panama Papers, 412 millones de personas o dueños de empresas que no habían declarado ingresos. Te hago un paréntesis. Sí. Ayer el secretario de Hacienda, ante todo esto, claro. Bueno, el SAT sacó un comunicado que va a investigar y en fin. Lo hizo por el Panama también. Exactamente. Igualito, y de ahí salieron esos 400 y tantos millones de pesos que se recuperaron. Es muy poquito, digamos, considerando lo que se documentó. Pero bueno, se abrieron investigaciones. Lo digo un poco para que veas que cuando tú informas, Pepe, o cuando nosotros hacemos esa investigación, las cosas no solo tienen impacto, no solo hacen ruido, tienen incidencia, que es lo que tenemos que lograr entre ustedes, los periodistas y los que hacemos investigación aplicada y demás, ¿no? Que tenga consecuencias los actos de corrupción, que develemos las redes, cómo operan estas redes, cómo se crean estas empresas, porque no nada más es llevar tu dinero a un paraíso fiscal, Pepe, muchas veces es crear una empresa allá para evadir los impuestos en la nación de origen, ¿no? Permíteme poner una nota. Adelante. Una nota de Juan Carlos Martínez, claro. Preparada por Paco Rosales, en donde nos permite tener un contexto para poder entender mejor este tema de los paraísos fiscales, concretamente en este caso específico de los papeles del paraíso. Ajá. Los Paradise Papers es una investigación a cargo de más de 380 periodistas a nivel mundial dentro del Consorcio Internacional de Periodistas, basada en 13.14 millones de documentos filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung. En dicha investigación se revela cómo políticos, artistas y empresarios ocultan sus inversiones mediante el uso de estructuras o empresas constituidas en paraísos fiscales. Estos lugares son territorios con legislaciones en cuanto a regímenes fiscales preferentes para inversiones extranjeras. Para las autoridades hacendarias es muy difícil enterarse si alguien invierte en algún paraíso fiscal, ya que estos ofrecen total discreción en cuanto a los datos personales de los involucrados, salvo una investigación oficial. En los paraísos fiscales se encuentran empresas offshore, estructuras que minimizan el pago de impuestos. La mayoría están en Bermudas, Islas Caimán, Barbados y Malta. El crear una empresa offshore no es ilegal. Lo que implica un delito es no reportarlo a las autoridades. Sin embargo, una persona que constituye una offshore en un paraíso fiscal generalmente busca sacar el dinero de su país de origen y prolongar el pago de ISR para hacer rendir más su capital. Incluso se puede encontrar abogados fiscalistas dispuestos a diseñar un plan fiscal para cada empresa y obtener grandes ganancias. Este tipo de prácticas se asocian con la ilegalidad, debido a las garantías de anonimato y discreción que ofrecen, por lo que resulta atractivo para inversionistas por la seguridad y también para aquellos que desean mantener actividades ocultas. Además, las sociedades offshore casi siempre se les vincula con el narcotráfico y el lavado de dinero. En nuestro país, los que tienen inversiones en paraísos fiscales deben presentar cada febrero una declaración al SAT y en abril deben reportar las ganancias en su declaración anual de impuestos. Bueno, hay varias empresas y personajes del ámbito nacional, empresarial, artístico y demás. Se habla de un par de seleccionados nacionales de fútbol, en fin. Y bueno, entre las empresas se menciona América Móvil. También. Bueno, en relación con la información difundida en el semanario Proceso y en diversos medios, estoy leyendo un comunicado de América Móvil referente a entidades en jurisdicciones conocidas como offshore o paraísos fiscales. América Móvil realiza las siguientes precisiones. 1.
Telecom Américas Bermuda, Telecom Américas, resulta de la asociación el año 2000 entre una compañía de comunicaciones, Bell Canada Enterprises, etcétera, y Teléfonos de México, para crear un vehículo común para expansión en América Latina. Esta asociación, se llama Joint Venture, se informó a través de la Bolsa Mexicana de Valores, detallando sus accionistas participantes, objetivos, activos y otros detalles sobre la operación. Asimismo, se informó que dicha empresa formaría parte de la recién creada América Móvil. América Móvil participó originalmente en el 44.3% del capital de Telecom Américas. Previo a participar en Telecom Américas, obtuvo confirmación de criterio del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda para participar en el capital social de la entidad, en virtud de que la misma se encontraba constituida en una jurisdicción de baja imposición fiscal, en Bermuda. Desde febrero de 2001, América Móvil ha divulgado en sus reportes de la Bolsa, a la Bolsa Mexicana de Valores, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Securities Exchange Commission de los Estados Unidos, la SEC, la existencia y jurisdicción de Telecom Américas, así como información operativa y financiera de la misma. Entre 2001 y 2006, América Móvil incrementó su participación accionaria en Telecom Américas al 100%. Las operaciones por las cuales se incrementó su participación accionaria se encuentran divulgadas en los informes de la Bolsa Mexicana de Valores, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la SEC en los Estados Unidos, correspondientes esos ejercicios. En 2007 nacionalizó Telecom Américas como mexicana, pasando esta a ser una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas. América Móvil se encuentra en cumplimiento de todas sus obligaciones de divulgación y de carácter fiscal en México y en el extranjero, en relación con la inversión que mantuvo en Bermuda a través de Telecom Américas. Es una de las empresas mexicanas que están mencionadas. Sí. Mira, pero América Móvil lo explica. Qué bueno que así reaccione, ojalá y así reaccionen también todas las personas físicas, porque hay personas físicas, hay empresas explicando, porque no es un delito tener tu dinero ni constituir una empresa. Ayer lo dijo el secretario de Hacienda, el delito no es tener el dinero fuera, sino el delito es no reportar. Y en el caso de las empresas, para no seguir una serie de, pues un laberinto legal que tienen que seguir, lo deberían de hacer todas las empresas como lo está haciendo América Móvil, y de ahí mismo los periodistas investigar. Siempre esto es una confrontación de hechos y ahí está dando, yo creo que América Móvil, un montón de información para que se corrija si viene mal en los Paradise Papers o se confirme, en fin, se sigan las investigaciones. Pero no hay nada mejor que la transparencia para que la gente que se dedica a esto, a investigar, pues lo pueda hacer, ¿no? Ahora, más allá del caso de América Móvil, Pepe, en primer lugar quiero decir que estas investigaciones que hace el consorcio, donde, ya lo dijiste, son más de 300 periodistas, solamente 5 de ellos son de México, pues dar la razón a todos los que hemos venido diciendo hace mucho tiempo que la corrupción no es un coto de casa, digamos, exclusivo del sector público, ¿no? Aquí en los Paradise Papers tenemos empresarios, tenemos sindicalistas, tenemos políticos, o sea, tenemos artistas, iglesias, tenemos iglesias, claro. En fin, todos los sectores. Por eso cuando decimos que la corrupción en México pues es sistémica, creo que esto es un buen termómetro de eso. Segundo, creo que como lo muestran y lo dicen en sus disclaimers, en donde aclaran qué es y qué no son estos Panama Papers y ahora estos papeles paraíso, no todo es ilegal, ¿no? Hay dinero en Malta, hay dinero en Barbados, que fue declarado ante las autoridades del país de origen, en nuestro caso del SAT, y solamente si este dinero no se declaró o si hay un despacho, que es a lo que ahora quiero llevarte en la discusión, que fue contratado para esconder estas operaciones, entonces sí estamos hablando de un caso de ilegalidad y en partir de corrupción. Y puede ser de corrupción por dos lados, Pepe. Uno, por la no declaración y por lo tanto la evasión de impuestos, ¿no? Que ya lo dijiste tú muy claramente. La segunda es el ocultamiento de riqueza, que cuando tú quieres ocultar riqueza podemos suponer en principio que hay indicios de que el origen de esa riqueza es probable que sea ilícito. Volvemos al caso con el que abriste, lo de Gamboa Pascoe. Muy difícil, si el señor no tenía unas empresas muy, muy exitosas, que haya juntado $15 millones, ¿no? No creo que los hayas juntado tú siendo un comunicador muy exitoso durante muchos años, Pepe. Entonces, uno se pregunta cómo se juntan estas fortunas para ciertos personajes
que sabes que no generan empleos, que no, digamos, que no están en sectores exitosos con grandes retornos de ganancia, etcétera. Y vienen entonces los dos problemas, la evasión y el ocultamiento de fortunas. El problema es global. No es un fenómeno exclusivo, uno porque abarca todos los continentes y dos es global porque hace ya años que el G20 se puso entre sus compromisos, Pepe, que se harían esfuerzos internacionales por acabar al menos por regular estos paraísos fiscales y no se ha logrado. Los grandes paraísos fiscales, que son alrededor de 62, sí, siguen prácticamente intactos e impenetrables y por ahí se sigue fugando para todos los países pues dinero que debería de llegar a las arcas de la nación de la que estemos hablando, ¿no? En el caso de los Panama Papers fueron 26 empresas, 215 personas físicas. Este que traemos acá es más grande. Se harán las investigaciones a fondo porque aquí lo único que te están diciendo los papeles paraíso es que ahí se detectaron estas cuentas, estos problemas, ¿sí? Pero la investigación completa de cómo se hizo toda la trama, como en el caso de los futbolistas, como en el caso de Maciel, pues es una cosa que ahorita estos investigadores, estos periodistas están investigando. Y finalmente, creo que aquí queda una tarea, este gobierno que ha dicho que sí, se quiere comprometer contra la corrupción y lo que viene para las elecciones del 2018 es... Hay que encontrar la manera de atajar a estos despachos, igual que las factureras, igual que lo que se llaman las outsourceras, que son modus operandi de corrupción que llegan hasta negocios de 600 mil millones de dólares, Pepe. Tiene que encontrar el gobierno mexicano, el SAT, la UIF, manera de atajar estos despachos, que son empresas también, fantasmas que te ayudan a lavar dinero y esconder estas fortunas, y desde luego un foco rojo a Hacienda para evitar la evasión fiscal en este país que sigue siendo, a pesar de, yo creo que los muy exitosos esfuerzos del SAT, sería lo delictivo, sigue siendo muy, muy grande, ¿no? La evasión fiscal sería lo delictivo en este país. Entonces esas dos cosas, ahí hay dos tareas pendientes para Hacienda, para el SAT en particular. Atajar a los despachos que les ayudan, lo voy a poner, sé que no estoy usando la palabra apropiada, que les ayudan a lavar dinero, ¿sí? Y la otra parte, pues evitar la evasión fiscal, que como vemos es mucho. Ha hecho un esfuerzo Hacienda, se reporta el año pasado, pues el año pasado sí se recuperaron 2,000 y pico millones de pesos, ¿no? Entonces, doctora, hay que seguirle por ahí porque son maneras de frenar la corrupción. Te agradezco mucho poner el punto en la letra, en la I. Sí. Y vamos a dar seguimiento. Porque vendrán investigaciones. Esta misma semana habrá mayores novedades sobre esta indagatoria por la parte que nos interesa mucho, claro, toda, pero especialmente la mexicana. Vendrán varias investigaciones de fondo en algunos de estos que están aquí revelados. Gracias, doctora Casar. A ti, Pepe. La doctora María Amparo Casar, a estas horas todavía, por supuesto, en su juicio.